Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenos medios días o muy buenas medias noches, dependiendo del lugar en donde hagan el favor de recibir a esta periodista y escritora que los saluda desde México y los saluda con el cariño de siempre. Hace poco, dentro de mis suscriptoras me pidieron am, algo que les relatara una en específico y me insistió mucho en que quería escuchar y saber de esta obra que ella le impresiona, le gusta, la conoce y yo con muchísimo gusto de voy a tratar de, de contarles acerca de Los Miserables de Víctor Hugo. Cuando se habla de una obra de este calibre, que es una obra situada en el siglo XIX en Francia, nosotros no podemos dejar de evitar o tratar de no hablar del contexto de creación de una obra y también, obviamente, del escritor que la produce y por qué lo hace y en qué momento él la escribe. Hablar de Víctor Hugo es hablar de un grande del romanticismo, porque todo este siglo XIX, este siglo decimonónico, se va a caracterizar por esa entrada del romanticismo. Y Víctor Hugo, que es un grande, no puede dejar de sustraerse a esta corriente. De hecho, es uno de los generadores de esta corriente. Hay que hablar de él. Él es un niño prodigio que desde los 17 años, junto con sus dos hermanos, ya había creado una revista literaria. Él prácticamente abarca todo este siglo XIX porque, bueno, Víctor Hugo nace en 1802 y él muere en 1885. Prácticamente abarca todo el siglo. Pero él no solamente es un escritor de prosa, sino que en su prosa siempre incluye parte de poesía. Dentro de su lirismo encontramos la poiesis, encontramos la métrica y encontramos también estos sonidos literarios, podríamos llamarle así, que hacen que su obra sea perfecta, perfecta para mover los sentimientos y llevar los corazones al límite de lo que él quería proyectar, ya fuera el amor, el odio, la pasión, pero especialmente el amor. Víctor Hugo tiene una vida muy larga. Él se casa con Adele, una mujer a quien que es su prácticamente su única esposa y con la que va a crear varios hijos y va a vivir no solamente de la literatura, lo cual es muy grato porque sí vive de ella, sino que aparte este siglo XIX en Francia es convulso, así es que él tiene que tomar parte de las cuestiones políticas y es también un gran político en muchos sentidos. Su obra es muy extensa, no solamente son Los Miserables, cuya obra original consta de 5 tomos, sino también poesías, obras de teatro, es un gran dramaturgo y así hay que verlo. Es un escritor integral, maravilloso, fascinante al leerlo. Yo se los recomiendo muchísimo, no solamente que hicieran una lectura de Los Miserables, que además por la característica de la emotividad que el escritor pone en esta obra y del romanticismo propio decimonónico, se presta y se ha prestado a diferentes adaptaciones, tanto en teatro como en miniserie. De hecho, la televisión francesa realizó una serie de Los Miserables que duraba, no sé, muchísimos capítulos. La vi muy joven y realmente
La expuso maravillosamente. Se tardaron más de 2 años en ejecutar la obra de Víctor Hugo el Grande, Víctor Hugo el hombre lleno de pasión, de amor, pero además que tuvo una vida amorosa intensa, dedicada a una sola mujer, sin embargo, y a la familia, y a la política, y a la patria. Pero hubo cosas que lo van marcando. Hay obras que no son precisamente Los Miserables, pero que llenan el alma y que nos comunican estos sentimientos maravillosos que tuvo Víctor Hugo. Las hojas de otoño es una maravilla de obra que yo les recomiendo que lean porque también Rayos y Sombras, que es cuando él sufre la muerte de su hija, Leopoldine, no sé, La leyenda de los siglos, en fin, él va avanzando, a medida que va avanzando de edad, va mejorando su obra, va haciéndola eh, tal vez un poco más densa, porque va sufriendo pérdidas. Eh, Su vida, él fue longevo y perdió a su esposa, sufrió la muerte de 2 hijos, uno de ellas Geraldine o Leopoldine, eh, y su hijo. Entonces él va dedicando esta obra. Hablar de Víctor Hugo es hablar del romanticismo. Él es el rey del romanticismo, de la dramaturgia y también de la poesía. Estos libros que les mencioné son importantes y yo se los sugiero como lecturas porque no solamente hay que leer Los Miserables de Víctor Hugo, sino también parte de sus obras dramáticas, de sus obras de teatro, eh, de su poesía. Su poesía es absolutamente maravillosa, romántica y llena de metáforas muy, muy decimonónicas. ¿Con esto qué quiero decir? Muy de acuerdo también a la generación a la que Víctor Hugo pertenece. Entonces, pongamos en contexto quién era Víctor Hugo y por qué escribe él precisamente Los Miserables, que es una obra que abarca muchísimos temas y es un abanico de emociones en el que destaca y va a destacar la figura del héroe. Yo pienso cuando hablo de Los Miserables que hay ahí una construcción perfecta del héroe. El héroe es aquel personaje que llega al sacrificio total por amor, por un concepto, por algo que, que le permite ser coherente en su vida. Es decir, el héroe puede siempre sacrificarse, tiene por tendencia y por hecho y por definición el sacrificio para ser el héroe de lo que quieran. Y la figura del héroe en Víctor Hugo está muy, muy bien estudiada. Y en Los Miserables hay que hablar indudablemente. Ahora vamos a hablar un poco del contexto histórico en que se genera la obra. La obra nos va a hablar de la Revolución Francesa de 1832, perdón. Esta Revolución Francesa, a ver, luego, porque son casi aquí las 5 de la mañana, eh, pero no importa. Ustedes saben, y si no, lo vamos a ir platicando, que esta Revolución Francesa se va a generar principalmente por las acciones civiles, es decir, por el pueblo mismo, por un pueblo que estaba sufriendo carencia, desempleo, deshonor y que estaba prácticamente muriéndose de hambre mientras los Luises, que era este modelo de reinado, estaban en la opulencia. Y esto genera que en 1789 se dé la toma de la Bastilla, que este hecho histórico va a abrir la puerta de la Revolución Francesa. ¿Cómo se hace?
cómo lo lleva a cabo el pueblo. Aquí hay que hablar también de las grandes ideas y los grandes ideólogos de la Revolución Francesa, que son tres, a saber, Juan Jacobo Rousseau, que es quien ejecuta toda una ideología acerca de la fraternidad, la igualdad, y sobre todo la igualdad y los derechos de la clase, iba a esbozar también de manera muy clara la República. Voltaire es un ideólogo, es un filósofo absolutamente maravilloso. Yo creo que habría que leer mucho a Voltaire, a Montesquieu, y todos estos filósofos van creando el marco teórico que les va a permitir al pueblo. Estas lecturas eran prohibidas, pero el pueblo francés los va leyendo a partir antes de la toma de la Bastilla, antes de 1789. Ellos ya estaban imbuidos de las ideas de estos hombres, de estos grandes, grandes filósofos de la burguesía, desde luego. Y quien ejecuta, quien lleva a cabo eh, esta porción que lleva a la praxis es Sieyès. Sieyès. No se les olvide este nombre. Sieyès es como el complemento de Juan Jacobo Rousseau. Mientras él hace la teoría, Sieyès lleva a la práctica, también en libros, todas las teorías de Rousseau. Con esto, los grandes cabecillas del pueblo que salen y emergen del suelo, del suelo, bueno, sí, del suelo francés, ¿por qué no? Porque son la sociedad civil, no, están una sociedad militarizada por los Luises, por pues por todo aquello eh, que es la monarquía que designaba que el rey era rey por obra y gracia de Dios. Entonces, solamente era un rey que estaba bajo una orientación divina, muy difícil de que fuera derrumbado o que fuera cuestionada su autoridad, a pesar de que el pueblo moría de hambre. Entonces, ¿qué es lo primero que se necesita para la revolución? Pues esta ideología que les he platicado. Rousseau, Montesquieu, Sieyès, Voltaire, todas estas grandes personalidades que generan el porqué, el cómo, estos ánimos de igualdad, fraternidad y lo que son los grandes signos de la Revolución Francesa. A partir de eso, recordemos que en este momento es donde está precisamente viviendo Víctor Hugo, bajo estos signos de revolución. Posteriormente a la revolución hay una pequeña etapa que se llama el diccionario y después regresa Napoleón, o sea, se instaura el, los momentos de Napoleón. La revolución de 1932 es una revolución que emerge del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, y que va a vencer. En este contexto es donde se desarrollan Los Miserables, en la Francia de 1932, en esta Francia napoleónica que ah, que finalmente tampoco va a traerles la república, sino que los llena de miseria nuevamente. Allí aparecen los personajes de Los Miserables. Aparece su personaje principal, que es Jean Valjean, que es un hombre que es un ex convicto, que había sido llevado a la cárcel porque robó un pedazo de pan, porque tenía hambre. Y allí es donde encontramos pues, al gran antagonista de Jean Valjean, que es Javert, que es el que está en la cárcel, que es la personalidad en ese momento de la autoridad,
y que va a perseguir a Jean Valjean a lo largo de toda la novela, que dura aproximadamente 20 años o un poquito más. Es la temporalidad dentro de la novela. Es decir, dentro de la novela van a transcurrir 20 años, creo que un poquito más. Pero entonces encontramos estos opuestos, Jean Valjean y Javert. Valjean como el exconvicto y Javert como el eterno perseguidor de Jean Valjean. Jean Valjean logra su libertad, pero no tiene dónde ir, no consigue trabajo y llega a una iglesia, a un lugar donde un cura, un prelado, que además se llama Benvenu, algo así, le abriga y cree en él. Jean comete el error de volver a robar y él está robando todos los objetos de plata cuando lo encuentra la policía y lo van a arrestar cuando Benvenu dice, pero él no está robando, yo le di permiso, yo le regalé estos objetos, incluso le faltan 2 candelabros de oro y se los pone, o no, de plata, y se los da y le dice, ¿verdad que yo te los estaba dando? Este hecho es muy significativo para el personaje de Jean Valjean, porque llega a la reflexión total de lo que es positivo, de lo que es negativo, pero también encuentra la bondad humana, lo que él siempre había buscado, de lo que él había sido desligado, desterrado, negado. Encuentra la bondad en este hombre y decide no volver a robar. Y se queda con él, cambia su personalidad y el tiempo va pasando. Pasan bastantes años hasta que él, en ese pueblo en donde nadie lo conoce como es convicto, él llega a ser el alcalde de Medellín y llega a ser también dueño de una fábrica y está en su opulencia. Jean Valjean es un personaje que se vence a sí mismo, que es lo más importante en un personaje, el saber vencerse. Después de haber pasado tantas miserias, después de haber sido agredido cruelmente en la cárcel, después de haber sido perseguido en la cárcel por Javert, siempre por Javert, él aprende que tiene salidas y se vence y, y se rehace y se reconstruye en la bondad. Y su bondad llega mucho, pero estamos en esta temporada en que Francia está sufriendo también hambre y todavía es el periodo de la revolución. La revolución francesa no dura unos cuantos años. La revolución francesa tiene diferentes etapas en las que se van a ir cumpliendo algunos de los objetivos de los ideólogos de la Revolución Francesa, pero no todos. Entonces, allí es donde se da el encuentro amoroso con Fantine, que es una de las personas que trabajan en esta fábrica de Jean Valjean, en donde ella se queja terriblemente porque ha perdido a su hija Cosette. Y Cosette es el personaje romántico por excelencia. Es una niña a la cual Fantine, que ama profundamente a su hija, la entrega a los Fenardi, y si pronuncio mal el francés, disculpen, a los Fenardi, algo así, y la regala porque piensa que su hija va a estar mejor, que ella no tiene la posibilidad de darle nada. Cuando Jean se da cuenta de la miseria en la que vive Cosette y de que ha sido acusada injustamente dentro de la fábrica y que lo culpa a él de lo que le está pasando, de su increíble miseria, de haber tenido que entregar a Cosette a este matrimonio de los Fenardi, que van a ser unos
personajes negativos y que implican toda la maldad eh, de ese momento y que están identificados como los malos en esta novela de Los Miserables. Él busca a Fantine y se enamora de ella. Se enamora de una manera, eh, de una manera tan romántica, tan sutil, porque él ve en la mujer todas las buenas acciones, las maravillas de una madre que ha renunciado a su hija, y también ve en ella la mujer que es capaz de dar todo por amor. Ella ya está enferma y ha vendido su cabello, incluso sus dientes, y se ha prostituido por unos cuantos centavos. Y él se siente mal porque, porque pues Fantine estaba en su fábrica y él podía haberla ayudado, pero él no conocía esta historia. Entonces, cuando se conocen, cuando ella ya está enferma, eh, ella le pide antes de morir, que es un acto muy impresionante, que cuide a Cosette, que la busque, que siempre esté al pendiente de ella, que si la ha amado, ame a Cosette y sea como un padre para ella, para Cosette. La niña Cosette está siendo maltratada y vejada, lastimada, le ponen los peores trabajos, es la sirvienta de los de, eh, de los Bernardi, de los Thenardi, y es que no sé bien cómo se pronuncia, pero bueno, eh, y esta es la mayoría de las veces la imagen de la venta del libro es esta Cosette de niña que está siendo pues prácticamente abusada y esperando ella a su mamá. Y su mamá muere prácticamente en las manos y en los brazos de Jean Valjean, con un amor inconcebible, con un amor más allá de lo que ellos se puedan imaginar y que les llega tarde este amor que se acaba, que se desgasta y que la muerte indudablemente los va a separar y se lleva a Fantine y destroza el corazón de Jean Valjean, porque se imagina que ha perdido el amor de su vida y lo ha perdido, y lo ha perdido y lo tuvo tan cerca y no pudo hacer nada. Esta impotencia frente al amor que él llega a sentir por Fantine lo hace tener la segunda reflexión del héroe, el sacrificio por el amado. Ya él ya había vencídose a sí mismo y ahora va a tener el sacrificio por el amado. Esto es lo que lo va convirtiendo en héroe. Pero llega el personaje negro de la novela, Javert, y lo reconoce, pero todo el mundo en el pueblo le dice a Javert que está mal, que ese Jean Valjean que está buscando no es el alcalde de esa ciudad. Y aparece un hombre en el río y bueno, Javert dice que, pues sí, que tal vez esté confundido, pero lo observa, lo ve a cada instante y piensa, no, este es el hombre que llevo años persiguiéndolo, porque desde que él deja la prisión, Javert no deja de perseguirlo. Entonces, él toma a otro hombre y lo culpa de todo lo que está pasando en la fábrica. En ese momento, eh, Jean Valjean tiene una crisis existencial y dice, voy a permitir que Javert se lleve a un inocente a que pague unas culpas que no son de él, que tal vez sean mías. Yo no puedo permitir eso. Y entonces él se entrega.
Se entrega y es arrestado y nuevamente es llevado a la cárcel. Por eso es que esta historia de Los Miserables transcurre entre esa persecución constante, ese odio que tiene Javert, que no lo justifica por ser el policía, por ser el que busca al ladrón, sino que va más allá de su deber. Encuentra el odio, encuentra que este hombre pudo salir adelante, pudo llegar a ser el alcalde de un pueblo, pudo hacer mil cosas que él no ha tenido y confronta sus vacíos con la plenitud de Jean Valjean. Y aún así lo arresta. Valjean regresa a la prisión con el cometido de salvar a Cosette, de ver por la niña, con el arrepentimiento de no haber podido amar en toda la extensión a Fantine. Con todo ese pesar en el alma, él regresa a prisión. De allí, en la prisión ocurre una equivocación y esto lo aprovecha él porque es un hombre atormentado, muy atormentado por la niña, por Cosette. ¿Dónde está? ¿Qué pasaría? ¿En realidad estaría bien entregada a la familia Thénardier? ¿O qué pasa con ella? Y sobre todo, lo que más pesa en la figura de Jean Valjean es que ha sido la promesa en el hecho de muerte de Fantine. Y eso no lo puede soportar. Así es que él huye de la prisión, cae al agua y de ahí se recupera y va en busca de Cosette, lo cual le va a traer el odio inmenso de Javert y lo va a seguir buscando. Desde ese momento Javert jura y decide que no va a descansar hasta no encontrar a Jean Valjean. Y Jean Valjean se va a buscar a Cosette de inmediato. Cuando encuentra a la niña, se da cuenta que la niña ha sido maltratada, que los Thénardier son unas gentes malas, y decide salvar a Cosette, en memoria del gran amor que tuvo por Fantine, y se las compra, y ellos se la venden. Cuando él ya está con Cosette, decide en un pasaje saltar y a una especie de monasterio, bueno, a un monasterio, y entra como jardinero y dice que es su hija. Y ahí se esconde durante años y ahí crece Cosette. Crece Cosette en un ambiente religioso, crece Cosette en un ambiente amoroso de un padre que le da todo, sus vestidos, sus zapatos, y a que además desarrolla su inteligencia. Y todo el dinero que va juntando él, no tienen dónde gastarlo porque, pues en realidad Cosette es amada y querida por toda la congregación y por lo tanto él va juntando y juntando dinero. Y esta es su respuesta a la vida. O sea, él no se derrota, sino que por el contrario decide luchar y luchar precisamente por Cosette, por su niña, por su hija, a la que empieza a ver crecer y ve que es bellísima, bellísima, tal como era Fantine. Y él le empieza a amar. En Víctor Hugo hay mucha discusión respecto a este amor. Si es el amor de padre que se transforma a amor de hombre, porque empieza a celarla demasiado, o si se conserva el amor de padre todo el tiempo. Yo, en lo particular, en una lectura intensa que alguna vez hice, yo sí llegué a la conclusión de que él sí ve a Fantine en Cosette y sí llega a amarla, pero jamás la toca. Sí hay este doble amor,
el amor de papá porque la vio crecer y también el amor de hombre porque Cosette es bellísima, bellísima, bellísima. Cuando él ha juntado la suficiente cantidad de dinero, entonces él renta una casita en donde prácticamente Cosette va a estar eh, todo el tiempo encerrada, así como nosotros en la pandemia. Así vivía Cosette, pero pues con sus estudios entraban y salían solamente maestros. Y Jean Valjean vive para Cosette, para enseñarle lo que sabe. Allí es donde, en esta parte de donde ellos ya están viviendo en la casa que está con un jardín que describe impresionantemente bello Víctor Hugo, en este es donde él despliega la mayoría de sus versos, porque esto está escrito totalmente en verso, y es donde nos hace que nosotros veamos el sol del enamorado, la luna de los enamorados, y todo esta ternura y esta mezcla del amor paterno con el amor del hombre que jamás va a poder tocar a esa mujer, porque ninguno de sus principios se lo permitiría. Y hay un sufrimiento interno y fuerte en Jean Valjean. Mientras tanto, Javert sigue buscándolo por cualquier lado. Sin embargo, Jean Valjean ni siquiera sale a la calle. En eso aparece Mario, un joven revolucionario que al ver a Cosette, que la ve desde los pisillos del jardín y que la ve sentada en las bancas, ellos empiezan a hablarse y empiezan a enamorarse. Y Jean Valjean un día se da cuenta que algo está cambiando en Cosette, que ella está convirtiéndose en una mujer enamorada, que sus ojos son diferentes, su lenguaje es diferente, su actitud es diferente, que escribe versos. ¡Oh, Dios mío! Los versos de Los Miserables que escribe Cosette son una delicia de versos, de loas al amor. Igual los que escribe Mario. Y empiezan este sistema epistolar en el que se comunican y se van amando a través de unas rejas llenas de flores y llenas de hierbas, donde se empiezan a conocer y a amarse intensamente, y donde Mario le cuenta a Cosette cómo es la vida afuera, y le dice lo que está pasando, y le dice lo que es Francia, y le dice cuánto ama a su patria, y que él daría la vida por su patria, y Cosette se espanta de ver estos aires revolucionarios que trae Mario. Y de pronto esta mansión que ha sido hecha para respaldar siempre a Cosette y para que Jean Valjean esté libre del asedio de Javert, de repente es abierta al mundo exterior por la figura de Mario. Mario, que además en las plazas públicas incita a la revolución al pueblo. Mario, que es un creyente de las ideas de estos ideólogos que yo les he participado, de Juan Jacobo Rousseau, de Sieyès, y que de plaza en plaza en esta Francia de 1931, casi 32, empieza a ser una gran evolución porque hay mucha miseria, porque hay mucha hambre y porque hay mucho coraje contra eh, estos manejos de la política francesa con los cuales ellos no están de acuerdo y que quieren un cambio. Ellos piden un cambio de, de una constitución. O sea, y de hecho se realiza una de las primeras constituciones precisamente en este tiempo en Francia, que tiene que ver pues obviamente con los miserables, desde luego que sí.
y que va a caer los últimos enlaces de la monarquía de los Luises. Entonces, un día Cosette sale a la plaza y escucha a Mario y sus ojos se abren al mundo, va acompañada de una nana y sus ojos se abren al mundo y se enamora, pero se enamora locamente de Mario, locamente, y decide que lo va a seguir a cualquier lugar que vaya. Incluso si tiene que oponerse a su padre, incluso si tiene que dejarlo, incluso si tuviera ella que saltar un día esas rejas y dejar a su padre. Pero Jean Valjean lo va intuyendo todo eso, se va dando cuenta porque la conoce tan bien, porque él la ha criado, porque él sabe la historia y porque él sigue viendo en Cosette un poco a Fantine. Y este enamoramiento entre Mario y Cosette va a ser inevitable. Ya lo es. Pero aparte surge la admiración por el revolucionario y la comunión con las ideas revolucionarias de Mario. Y Mario es un dirigente de la Revolución Francesa de 1932, que es muy importante en la historia de Francia, porque es el detonante. El detonante ya lo tuvimos en la Bastilla en 1789 y para 1932 es la conclusión y también a la vez la conclusión de la toma de la Bastilla y a la vez el inicio de la revolución que va a cambiar y que va a llevar a una constitución francesa. Imagínense el tiempo que están viviendo estos jóvenes, el tiempo de la pasión, el tiempo de los gritos, el tiempo de viva Francia, el tiempo de abajo la monarquía, de la igualdad, de la fraternidad. Estos son los gritos que se escuchan en la calle y esto es lo que, aparte del intenso amor, también lo van a unir más a Cosette y a Mario. Y Mario obviamente participa de los eventos de la Revolución de 1932. Y van a oponerse porque esto lo hace la sociedad civil contra el gobierno que está perfectamente armado. Entonces empiezan ellos a hacer la compra de las armas, a preparar los momentos en los que ellos se van a enfrentar prácticamente a los soldados que todavía están allí impuestos por una monarquía, porque Napoleón nunca dejó de ser tampoco un monarca. O sea, con él no acabó una monarquía, inició su propio reino, aunque no iba a durar mucho. De cualquier forma, Mario está allí y Cosette está preocupada por Mario. Jean Valjean, al darse cuenta cuánto se aman y al tener dos enfrentamientos importantes con Mario que marca la novela, él decide ir al momento en que la lucha se va a declarar y en el momento en que Mario hace las barricadas para enfrentarse al ejército francés y llega Jean Valjean como a protegerlo a Mario, porque sabe que Cosette estaba a punto de escaparse con Mario. Cuando él llega, Mario es herido. Mario es herido y porque también dentro de este movimiento, Javert se introduce en el movimiento, se hace pasar y allí lo encuentran y lo toman preso. Cuando lo van a ejecutar, Jean Valjean les dice, no lo hagan, déjenmelo a mí, yo lo voy a hacer, lo voy a matar. Y todo el mundo dice, está bien, pues usted es el más grande. Imagínense, esto estamos hablando de jovencitos de 16, 17, incluso niños que estaban ya dispuestos a la revolución de 1932, que es precisamente este acto que es muy
nombrado dentro de los miserables. Y le dicen, está bien, toma la pistola y ejecútalo. Y en eso, Jean Valjean tiene un monólogo impresionante hacia Javert. Y le dice, tú que me has perseguido toda la vida, tú que has desgastado tu vida, que no la has vivido por perseguirme a mí. ¿Qué te ha costado? ¿Qué tienes? No tienes nada más que yo para ser la persona que persigues. ¿Cuánto has desperdiciado tu vida? ¿Cuánto, tu, cuánto vale tu tiempo en que no has vivido tan solo por alimentarte de rencor y odio hacia mi persona? Es un monólogo espléndido el que se realiza este personaje. Y el otro le dice, mátame ya, yo lo haría contigo, yo te mataría a ti, yo tomaría esa pistola y ya estarías muerto. Y él le dice, no somos iguales, definitivamente no somos iguales. Yo no he gastado mi vida en perseguirte, yo he vivido mi vida y la he podido sacar adelante. Yo me he arrepentido y yo ya he pagado a la sociedad aquel pan que por hambre robé. Y lo deja libre. Le quita las esposas y le dice, vete de aquí. Yo diré que ya estás muerto, que te maté y te tiré y te irás entre los muertos. Y Javert se va. Se va debiéndole la vida a su peor enemigo. Pero solo era el peor enemigo de Javert, porque Jean Valjean nunca lo había concebido como su gran enemigo. Él vivió su vida y el otro gastó su vida en perseguirlo. Esta es la dualidad, la dicotomía de estas personalidades, de estos estereotipos que en este momento se enfrentan, como el bien y el mal, como el amor y el odio, como el sol y la luna, y sin embargo vence la bondad que tiene Jean Valjean. Y en ese momento se convierte en el gran héroe de la novela. En el momento en que deja a su enemigo partir, sabiendo y teniendo la conciencia que si Javert lo vuelve a encontrar, lo puede matar sin piedad alguna. Sin embargo, lo deja ir, porque él no es capaz de matar. De eso no. Por eso dice que él lo va a hacer, porque necesita librarlo. Esa es la psicología del héroe. Y estos son los momentos cumbres en que se enfrentan los enemigos y allí está el perdón. El perdón de Jean Valjean hacia Javert, que le ha arruinado la vida, que lo ha llevado 2 veces a prisión, que lo ha puesto en trabajos forzosos, que le destruyó cuando ya tenía una vida hecha. Y sin embargo, él lo perdona. ¿Por qué? Porque Javert había desperdiciado su vida, su tiempo y sus motivos en perseguirlo, sin ningún, sin ningún, sin ninguna piedad, sin misericordia, solo por odio. No había afán de justicia, solo había afán de venganza. Por eso lo deja libre, para que sus propios demonios lo coman. Y esto queda muy claro en la novela. En ese momento, Jean Valjean toma a Mario y los lleva a casa y se los lleva a Cosette. Cuando él ya ha estado ya en la casa y necesita ir por medicamentos, se vuelve a encontrar con Javert en un puente y no sabe qué va a pasar porque Javert está con una pistola y dice, está bien, estoy en tus manos, haz lo que quieras conmigo, yo necesito llevar estos medicamentos. Y Javert tiene el mejor acto consciente, lo deja pasar, callado, en silencio. No hay ninguna palabra ahí.
y después Javert se suicida, porque tenía una vida vacía, porque sin Jean Valjean él no era nada, él tenía razón, se había convertido en su objetivo, en su vida, y si lo dejaba, y si entendía sus grandes actos, que tenía que regresarle vida por vida, él no puede vivir más, y se suicida. Después llega Jean Valjean ya a su casa. Mario está mejor. Y el final de la novela va a ser esta consolidación del gran amor entre Cosette y Mario y la inminente muerte de Jean Valjean, que ha sido herido en el trayecto y que no dice nada porque él considera que su tiempo ha terminado y él muere mientras el amor de su hija, de aquella mujer a la que cuidó, de esa hija, de aquella mujer que le encargó la vida de su hija, el rescate de su vida y le había dado el motivo de vivir. Ahí termina la novela con un gran llanto, pero también con un gran amor entre Mario y Cosette y una gran unión entre ellos para seguir luchando por una patria y por un amor. Esto es a grandes rasgos Los Miserables, la magnífica obra de Víctor Hugo, donde hay mucha reflexión que hacer, muchísima. Los personajes todavía podríamos disectarlos más, pero creo que me llevaría mucho más tiempo y me hubiera gustado que tenerlo, pero no quiero aburrirlos. Quiero que disfruten conmigo Los Miserables, que los haya podido yo hacer partícipes de esta Francia decimonónica que generó el movimiento del romanticismo, de los grandes románticos, pero que también generó grandes movimientos políticos, pues es la primera constitución que finalmente Francia da al mundo. Víctor Hugo vivió muchos años, alcanzó a vivir todo el siglo XIX, creó una obra enorme. Gracias a Dios no tuvo una muerte prematura. Él vive mucho, mucho tiempo y nos deja mucha obra para reflexionar. Mucha obra que habría que leer parte de su poesía, habría que ver algo de su dramaturgia, porque es un gran dramaturgo también. Y, y sobre todo recordar y ubicar este, este tiempo en que Francia realmente, Francia no va a librar totalmente este absolutismo, puesto que se vuelve a instaurar eh, Carlos, Carlos I, sí, después Felipe I también, que es quien prácticamente hace la constitución ya pedida por el pueblo, ya con aires de libertad, pero sí ya es la primera constitución burguesa de los albores del siglo XX. Es de allí la importancia de esta obra. Su ubicación histórica es importantísima. He tratado de resumir lo más que puedo y de complacer a mi suscriptora, que espero que estés a gusto con este relato tan largo, pero que está lleno de amor, de pasión, y que ha habido muchísimas adaptaciones, pero yo les he platicado la novela de Víctor Hugo tal como él escribió. Hay películas, se han hecho por montones, hay finales que han sido cambiados,
me viene a la mente una película de Jean-Paul Belmondo, que, en donde creo que él es el que se tira al río. O sea, las adaptaciones son infinitas. Las adaptaciones son fáciles en Víctor Hugo porque Víctor Hugo maneja el romanticismo y maneja el melodrama y eh, son muy, muy adaptables sus obras. Y además, cuando habla de sentimientos como el amor, siempre nos traen la posibilidad de la adaptación a cualquier tiempo. Pero esta es la real, la que respeto, la que fue, además, curiosamente, sí le escribe por ahí de 1930, ¿eh? O sea, sí le escribe, y junto con un libro que escribe Napoleón el Pequeño, algo así, eh, que es muy divertida la historia que cuenta de Napoleón, se las recomiendo también, pero que cuando hablemos de una obra, siempre hay que ubicarla en el contexto para que ampliemos nuestro conocimiento. No sepamos solamente de la obra, sino del autor, del momento en que fue escrita, eh, pues sí, sobre todo el género al que pertenece, en este caso, pertenece al género melodrama. Y algo que yo quiero hacer es explicarles los géneros literarios para que entiendan que el melodrama es uno de los géneros que más se presta a la adaptación. Incluso hay versiones de Los Miserables modernos. Y, y bueno, la versión que hizo Hollywood, em, que ganó muchísimos Óscares y que está bastante cercana al original, con dos, tres cambios, y que se hizo también en comedia musical. Es tanta la posibilidad de la adaptación del melodrama que créanmelo, podrían adaptarlo en cualquier momento, a cualquier época, e incluso hacer un musical, tal como lo hizo Hollywood, que también lo pueden ver en película, y ya bajo este contexto que les he platicado, pues podrán entender más, aunque también me encantaría que en un momento dado leyeran un poco de esta historia de los Luises, de Francia, de cómo va pasando del absolutismo a la época napoleónica, después cómo entra otra vez un Luis, luego un Carlos, luego un Felipe I, y después llegan a una constitución política burguesa, la primera constitución política burguesa, y que viene derivada de la revolución. Y antes de irme, quiero decirles que lo que significa una revolución es un cambio cualitativo que da la historia. ¿Esto qué quiere decir? Que hay cambio, la historia puede tener secuencias históricas que no giran en espiral, que no dan un cambio de cualidad. Y los cambios cuantitativos son 1930, 31, 32, en fin, allí vamos en una hilera. Pero la revolución es este salto, es este mover todos los orígenes, este cambiar, y es un salto cualitativo dentro de la historia. Por eso las revoluciones son muy importantes, porque cambian la cualidad del Estado. En este caso, en Francia, van a pasar de la cualidad monárquica, del monarca designado por Dios, del absolutismo también, a la cualidad de la democracia, de la primera constitución liberal democrática, a medias. No se cumple objetivamente, pero sí se inicia y da las bases de muchas constituciones que posteriormente van a tomar esta constitución francesa, y esta revolución francesa va a ser importantísima en todo el mundo porque va a ser el esquema a seguir de muchas revoluciones y de muchas constituciones liberales o burguesas, que de todas maneras son y fueron marcadas por esta Constitución francesa. Eso es muy importante saberlo y conocer
perfectamente esta historia para que sepamos ubicar. Entonces, no se les olvide, siglo XIX, siglo del romanticismo, Víctor Hugo, uno de los mejores, uno de los grandes escritores, poetas, dramaturgos que nos ha dado este universo maravilloso de la literatura y Los Miserables, su obra cumbre. Muchas gracias, muy buenas noches, muy buenos días. Mi corazón es suyo. Denme like. Espero, cariño, que me pediste los Miserables, que hayas quedado complacida. Mi caja de comentarios está abierta para todos ustedes y esta noche ha sido muy intensa porque nunca preparo nada. Ya de noche es hasta difícil pensar. Yo a veces me digo, Patricia, si vas a hacer algo así, ¿por qué no lo haces a las 6 de la tarde y revisas? Pero, pero lo que bien se aprende, pues nunca se olvida, ¿no? Yo pienso. Entonces, con muchísimo gusto, yo se los obsequio, se los comparto. Y un día hablaremos de los géneros dramáticos y también les debo por ahí una historia que me han pedido mucho y la voy a tomar y la voy a retomar con todo el amor que yo le tengo a ese gran, gran pintor con el que platiqué la historia del universo y con la que terminé, que es Van Gogh. Yo lo amo y me encantaría poder platicar su historia real, sus homenajes, la importancia de su pintura, la importancia de su biografía, pero lo más importante, su legado que ahora vale millones de dólares y que en ese momento no valía nada. Muchísimas gracias por este tiempito, aquí y allá, donde quiera que nos encontremos. Mi corazón es suyo. Dame doble like, por favor, porque necesito un like para Aubrey Covers, like para Patricia Romaní Oficial y que sean felices. Y recuerden, all you need is love para el universo, para estos momentos. Y si van a leer, léanse Los Miserables en la versión original. Ya ahora, igual yo sé que 5 tomos son difíciles, pero vieran que las subtramas son buenísimas, porque de Mario también se enamora una joven que, wow, o sea, también se sacrifica por él y tienen muchas historias, muchas historias. La historia de las cárceles francesas, sobre todo también el acercarse a esos tiempos y ver cómo eran, cómo vestían, qué trataban, porque Víctor Hugo en eso es muy descriptivo y nos hace sentir que estamos en Francia en 1832. Muchísimas gracias. Pásenla muy bien, sea de día, sea de noche. Suscríbanse a este canal, que yo siempre trato de darles gusto. Ay, y en el clip, en cuanto amanezca y ve, te voy a poner la dedicatoria, querida suscriptora, que me pediste esta historia que a mí me encanta y me encantó compartírtela. Disculpen si me pasé el tiempo, pero cariño, no estaba fácil, no estaba fácil, pero hay muchas recomendaciones. Ojalá después se las ponga y la ven ahí en el listado, lo que quieran ustedes leer de Víctor Hugo, las recomendaciones que les voy a poner de sus libros, de su poesía, Dios mío, qué poesía. Y sobre todo, pues, miren, es bonito, es genial ver las películas, pero nunca como los libros. Esas descripciones de las cárceles, ese, ese describir el ambiente, esa Cosette que la podemos ver con los Thenardier como una, peor que una cenicienta, con una niña con los cabellos sin nunca bañar, oliendo mal, que se lo encuentra y la abraza y la compra. Todo eso es maravilloso. O sea, uno lo puede ver en película, pero
Ah, sería genial si compran el libro que ya no viene en 5 tomos y lo pueden ustedes disfrutar. Disfrutar un libro es meterse en él y realmente sentir cada personaje, la gloria del héroe que es Jean Valjean. Y un día también hablaremos de las teorías del héroe. El que mucho se despide, pocas ganas tiene, dice. Muchas gracias. All you need is love. Su campanita, su like, si les gustó esta historia. Y como siempre, denle amor al universo. Gracias, mi corazón es suyo.